Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo la presea Sor Juana Inés de la Cruz en Lingüística y Literatura, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines y el Premio Literatura Estado de México 2011, otorgado por trayectoria. Ha publicado una decena de libros de poesía y ensayo de su autoría. Su obra está incluida en más de una veintena de antologías colectivas, entre ellas la Antología General de la Poesía Mexicana, así como en revistas y suplementos literarios nacionales y del extranjero. En su paso por distintas instituciones como editor, ha coordinado y preparado para su edición más de 1.500 títulos en los últimos 25 años. Continuando con el programa, cedo el uso de la palabra al maestro en Derecho, Marco Antonio Morales Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien en este momento fungirá como comentarista. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es una ocasión, una tarde en la que, a pesar de que es una enorme distinción ser consejero de la Judicatura, la verdad no me siento consejero de la Judicatura, me siento un lector de poesía y además muy afortunado porque tengo la oportunidad de estar en contacto con la creatividad de un amigo muy querido y muy querido de muchos de los que están aquí, que es el maestro Félix Suárez. Hace apenas un momentito platicábamos que cuando hemos estado en eventos culturales tanto tiempo, tantos años, y luego viene un impasse en la carrera profesional, cuando volvemos a retomar un evento como en el que ahora nos encontramos, la verdad es muy emotivo y yo creo que deja a uno mucho más que surge el sentimiento que cualquier otro tipo de actitud, y yo eso es lo que quiero que sepan, que en esta tarde así me siento, y que mucho de lo que diré, algo lo tengo escrito, algo no se ha escrito, habrá esta dualidad, dejar hablar al corazón y también un poco la prosa para que no quede uno tan mal, pero sí quisiera que tuvieran en cuenta esto. Es muy afortunado para mí estar esta tarde con el maestro Félix. Es muy afortunado ver compañeros del Tribunal Superior de Justicia que están aquí y que tienen este contacto con la poesía, y también es muy grato ver amigos de siempre, con los que nos ha unido en muchas ocasiones, muchas actividades de esta naturaleza, y que están esta tarde aquí y que estamos seguramente reviviendo algún momento de antes. Entonces, bueno, yo quisiera iniciar este comentario, que además prometo que no será muy largo, no se preocupen. Díganme, como hace mucho que no estén en esto, ahora vamos a salir de aquí a las 2 de la mañana. No, yo creo que en la brevedad muchas veces está también cierta cualidad que debemos tener algunos, ¿no? Pero sí quisiera que en primer término me permitan expresar mi agradecimiento a la Escuela Judicial del Estado de México, principalmente a su director, al magistrado Joaquín Mendoza Esquivel, por invitarme una tarde, porque se le ocurre una tarde decir por qué no mostramos la creatividad del maestro Félix Suárez y por qué no tú nos ayudas, gracias, por qué no tú nos ayudas y haces el comentario del libro. Y la primera fue una gran preocupación y después un gusto enorme, porque al señor director se le hubiera ocurrido algo así y yo hubiera pensado en su servidor. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo al magistrado Mendoza por invitarme a presentar además esta magnífica obra literaria que debemos al talento y a la sensibilidad de uno de nuestros literatos contemporáneos más reconocidos. Lo digo con todo convencimiento, uno de los nuestros
literatos más reconocidos. Y si bien es cierto que nuestro poeta Félix Suárez, y digo nuestro porque es patrimonio cultural mexiquense también quisiera que lo registraran ahí como patrimonio cultural mexiquense, por eso digo nuestro, y digo nuestro porque es además de poeta, es un activista cultural que se realiza en el conocimiento de la literatura, y lo cierto es que quienes le conocemos sabemos que no solamente ha trabajado en el estudio y en su devenir, y me refiero a la literatura, sino que ha desarrollado una fuerte acción pública acompañada de otras formas de percepción. Entre ellas ha trabajado en la búsqueda de imágenes, de pensamientos, de figuras poéticas que se explican por sí mismas en su ya vasta producción literaria y en su trabajo cultural. Quienes hemos tenido también la fortuna, lo decía yo al principio, de vivir experiencias académicas con el maestro Félix Suárez, o cuando hemos contado con la oportunidad de compartir proyectos y trabajo cultural con él, porque quiero que sepan que he tenido la fortuna de poder hacerlo durante mi vida profesional, sabemos de esa gran capacidad de búsqueda y de propuesta de nuestro autor para expresar no solo sus ideas, sino también, y esto a mí me agrada mucho decirlo, de Félix, no solamente nos expresa y nos entrega sus ideas, también en ellas nos entrega afecto y nos entrega sus sentimientos. Eso estoy totalmente convencido. Y bueno, de entre esa vasta producción que comentábamos al principio, pues destaca la obra que hoy nos reúne, que tiene el nombre de También la noche es claridad, que ya desde el nombre hay creatividad, y en la que a la par de otras expresiones de nuestro poeta refleja la enorme sensibilidad que le caracteriza y sin duda se constituye en una enorme responsabilidad para quien comente esta importante aportación literaria, ya que como comentarista he de confesarles que se corre el riesgo de no interpretar la producción del autor de su justa dimensión, de no estar a la altura de lo que requiere una obra y un trabajo como el de Félix. E incluso se corre el riesgo de quedarse corto en cuanto a las expectativas y las pretensiones que la crean. Y yo espero no caer en esa figura y poder expresarles a ustedes lo que siento de la obra del maestro Félix Suárez. Porque además de decirles que entender la obra de Félix Suárez supone no solo entender su estilo, sino también supone el comprender con profundidad todas las formas, todas esas aportaciones creativas, todas esas expresiones estéticas, además que nos regala el Creador. Y desde luego que a la par descubrir también las innovaciones de la propuesta que se representa en las palabras, porque he de decirles que Félix Suárez es de esos literatos, de esos poetas, de esos creadores que siempre tienen propuestas innovadoras en su trabajo, de los resultados de su creatividad, y esto es algo que lo enaltece y que bueno, que todos se lo reconocemos. Miren, uno de los poemas que conforman este libro y que refleja la enorme sensibilidad y que refleja la ternura con la que trata un tema de suyo enternecedor es el que se titula Mesa de Noche. Este poema es un poema muy corto que forma parte del segmento En los Dulcísimos Misterios, que está, si mal no recuerdo, en la primera parte del libro, justamente en ese segmento, y de ahí he tomado este poema. Dice así, mientras me alojo suavemente en tus entrañas, con los ojos cerrados lo comprendo. Todo lo que hacemos los hombres
todas nuestras furias y batallas tienen acaso un mismo propósito al final: volver al cuerpo amado, yacer un día más, sin prisa, humildemente, en su interior. Es un poema riquísimo, que lo quise compartir con todos ustedes esta tarde. La poesía, pues, particularmente la poesía de Félix Suárez, pues está destinada a producir belleza, a provocar remembranzas y evocaciones, a remover experiencias. Y este poema, bueno, a cualquiera de nosotros nos puede provocar esto. Y esa es la gran virtud de la creatividad en la que estamos en este momento comentando. Estas experiencias que nos hace recordar en muchas ocasiones una línea, una palabra, nos permite también revivir, ¿por qué no decirlo? También nos permite reavivar sentimientos. Es decir, revivirlos sí, pero también reavivarlos, ¿no? También traerlos y luego quedarse con ellos nuevamente y volver a recrearlos. Y eso me parece que es algo que es muy difícil de lograrse, pero que ahora que adquieran ustedes el libro y que lean muchos de los que están ahí, van a ver cómo les va a pasar esto mismo. La poesía, les repito, del maestro Suárez, y en especial la de También la noche es claridad, que es nuestro libro, es belleza, pero también es placer. Y yo diría, es belleza y placer amalgamados, sí, juntos. Que es lo que a veces lo difícil, para entregarnos lo mejor de sí en las palabras y en los versos. Y esto es una frase que me ha gustado mucho y que la quiero decir despacio: para entregarnos lo mejor de sí en las palabras y en los versos que se aglutinan orgullosos en sus poemas. Así veo a las palabras y así veo a los versos, aglutinándose orgullosos en los poemas de Félix Suárez. Que habrá alguna oportunidad en que las palabras y los versos se aglutinen, pero muy desesperadamente y queriendo retirarse de algún poema. Aquí no, aquí sienten el orgullo de poder estar en los poemas. Justamente en el poema Mesa de Noche que acabo de leerles se desborda, yo diría, una sutil especulación de una entrega que busca permanencia. No es una entrega fugaz, no es una entrega momentánea, es una entrega que busca permanencia y que sin duda pues se repetirá una y otra vez en su personaje, el que seguramente es y seguirá siendo el mismo autor. Y si no es, pues, espero que no se retracte Félix de lo que dije en este momento. Miren, este poema es la manifestación de lo eterno, de lo sublime que se concentra en el amor, porque finalmente, si no es eterno y no es sublime, y si no duele, pues difícilmente es amor, ¿no? Entonces, y bueno, todo esto que se concentra en el amor y que no se pierde en la nostalgia, porque yo estoy en contra de quien dice que estoy nostálgico porque estoy recordando el amor. No. Si estamos recordando el amor no podemos estar con nostalgia, ¿no? Son dos figuras que no se pueden unir. Entonces, esto yo lo veo mucho del poema del maestro Félix. Miren, voy a hacer énfasis en otro de los poemas que me parece sencillamente extraordinario y que reflejan también esa enorme sensibilidad de nuestro autor. Este es un tipo de texto que yo lo seleccioné porque es de esos textos que nos permiten evocar a otros personajes, a personajes sin necesidad siquiera de nombrarlos, que cada uno de nosotros lo descubrimos y podríamos estar equivocados incluso con el personaje, pero no estaríamos equivocados en el sentimiento que nos quiere proyectar el autor. Este poema se titula Apócrifo Ateniense y me voy a permitir leerlo porque lo demás es, verán ustedes, verán lo que les va a dar, la idea que les va a provocar. Dice:
Desde hace tiempo esperas cada noche inútilmente que alguien que no conoces entre y te ofrezca el vaso de cicuta preparada. Te han dicho que allá afuera, ansiosos los atenienses aguardan tu final. Pero tú sabes, lo intuyes con profunda nitidez ahora, que no vendrán. Inmolarán a otro con mejor fortuna. Para calmar la sed de la furiosa turba, ofrecerán a otros en tu lugar. No será ese en definitiva tu destino. Tú morirás de tedio en esta celda, enjuto, solo, olvidado de todos. Y entre esa claraboya azul por donde Dios filtra su terrible claridad, escapará sin tregua cada mañana la desbandada multitud de tus suspiros. Yo ahí se los dejo para que descubran de quién estamos hablando. Sin duda que este poema registra esa enorme cualidad que yo les comento de nuestro autor, del maestro Suárez, de utilizar el lenguaje para regalarnos ideas, para regalarnos imágenes novedosas, desde la perspectiva de una metáfora, sí, pero no solo muy bien cuidada esta metáfora, sino, y esto lo afirmo categórico, desde la fina creatividad que todos le conocemos, porque también hay de metáforas a metáforas, y no es una metáfora lo que estoy diciendo. Y quienes tenemos esa grata circunstancia de conocer a Félix Suárez sabemos que difícilmente podemos separar la obra propiamente dicha de su cualidad y de su calidad de promotor cultural. Y aquí estoy metiendo en otra vertiente del maestro. Y esa cualidad y calidad de promotor cultural y la creación intelectual, poética y humanista que todos sabemos, que hemos disfrutado incluso y que forman parte de su tarea diaria y de su entrega a las mejores causas de la difusión y de la extensión de la cultura. Y digo difusión y extensión para que no me tenga yo que pelear con los que prefieren el término difusión y con los que prefieren el término extensión. Entonces hablamos de los dos y ya todos estamos de acuerdo. Pero su trabajo ahí está, lo hemos disfrutado todos, nos hemos enriquecido con lo que él ha realizado y con lo que realiza en este momento, lo que por cierto además realiza muy bien. En Félix no podemos disgregar ninguna de estas acciones vitales que lo caracterizan. Si bien es cierto, estamos comentando un libro, un poemario, eso no significa que no podamos pronunciar también otras cualidades y otras vertientes del trabajo del maestro Suárez, porque, les repito, él es patrimonio cultural mexiquense y sus productos son nuestros, no son de él, son nuestros. Y ahora, si bien en la divulgación es vasta su propuesta y totalmente diversa, en su poesía, yo diría que el contenido y forma, como lo dictan los cánones además, no se dan por separado en la mente del artista y en la del lector. ¿Qué significa esto? Que yo estoy totalmente convencido de que Félix Suárez logra esa simbiosis que pretenden lograr quienes escriben un poema o quienes escriben un texto literario, lograr esa simbiosis entre lector y autor. De otra manera, el autor puede andar por su lado y el lector por el suyo y no se cumple con esa premisa necesaria de ese vínculo que debe existir entre autor y lector. Como señala el Vademecum, si me permiten el término, del análisis literario, aparecen desde el principio, indisolubles, unidos, de tal forma que los asuntos, los personajes, las imágenes, son fruto de una progresiva conformación en esa simbiosis y esa unidad que da su obra entre autor y lector. Y si no, cuando si alguien no conoce la obra de Félix, que lo dudo, pero si alguien no la conoce, cuando la conozca, verán cómo hay una fácil posibilidad de fundirse con el autor. Ese es lo que yo diría que sería lo que todos los autores quisieran encontrar, ¿no? Esa comprensión y esa
unidad que se dé con los lectores. Bien, bueno, sabemos que no existe, que no puede existir un método único para referirnos a una creación literaria en especial, y también sabemos que los comentarios de un texto dependerán en cierta medida de la agudeza de los conocimientos y de la aptitud del comentarista. Esto lo digo porque en esta parte sí lamento mucho por el comentarista que le tocó a Félix, pero sí trato de suplir esa falta de destreza y conocimiento con el enorme afecto, con el enorme respeto y admiración que yo le declaro en este momento a nuestro autor. Bueno, ya sabe que lo tenía siempre, pero lo declaro ahora en esta tarde. Además, miren, puede haber comentarios en los que predomine el enfoque gramatical, ya ustedes lo saben. Muchas veces el comentarista, el perfil profesional o los gustos o la inclinación del comentarista le dan un perfil al comentario. Así puede predominar, les repito, un enfoque gramatical, un enfoque sociológico, un enfoque ideológico, otro estilístico. Afortunadamente, yo creo que el político casi no se da en estos textos, pero si se pudiera dar, saldría muy bien librado. Sin embargo, en la obra de Félix lo que predomina no es una temática como las que les he comentado. En la obra de Félix predomina la creatividad y el talento. Ya, dos cosas nada más, creatividad y talento. En el análisis original había yo puesto verdad, pero la verdad dentro de la poesía, si bien es cierto está en el momento de la creación, también es cierto que está en el momento de la interpretación del lector. Eso creo, y puede ser que no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, afortunadamente yo no soy el del problema y pueden no estar de acuerdo conmigo. Ahora, al comentar un texto, se recomienda no hacer paráfrasis, que supone limitarse a explicar lo que dice el texto, que es lo que he procurado no hacer, ¿no? Tampoco hay que referirse al texto, porque si no, que estamos comentando, pero no necesariamente hacer una paráfrasis. Tampoco se aconseja que el comentario deba convertirse en un pretexto para demostrar los conocimientos que se tienen, pero que no son útiles para explicar el texto, en este caso el comentarista. Muchas veces el comentarista corre con ese atractivo de voy a demostrarles lo que yo sé, lo que yo conozco y lo que yo he leído y me olvido del autor. Y al final digo, y qué bueno que está con nosotros. Y aquí yo creo que lo que estamos es viendo el producto, la creatividad, el talento de nuestro autor, ¿no? Ahora, por ello y queriendo entregar mi mejor aportación a esta obra, que miren, yo sin dudarlo la califico de extraordinaria, antes que analizar las formas he intentado percibir sus valores literarios. He tratado de entender el texto, teniendo presente que seguramente es el resultado de una selección, como lo confirmé hace una media hora o una hora, de nuestro autor, en la que sin duda predomina esa intención estética. Y yo creo que eso es muy, muy loable, ¿no? Que predomine precisamente esa intención estética. Y cuando entendemos esta tarea, lo que resta al comentarista pues es confirmar la reacción que produce su lectura y encontrar en los lectores esa necesidad de leer varias veces los textos. Yo creo que el mejor tributo que le podemos dar a un autor es volver a leer su obra. Y cuando se trata de un poeta, pues con más razón. Malo es cuando ni siquiera terminamos de leerla por primera vez. Entonces yo creo que aquí ese atractivo que tiene la obra del maestro Félix Suárez es algo que ahí está y que ustedes seguramente lo van a poder vivir, ¿sí? Esa relación que produce la lectura en los lectores, esa necesidad de leer varias veces los textos hasta, ¿qué diría yo? Hasta estar seguros de haber comulgado no solo con el sentido literal de la obra, ojo con esto, creo que es importante, sino particularmente con el sentido emotivo que conforma la obra. ¿Sí? No hay que buscar lo que está en el párrafo, sino hay que buscar lo que está dentro del párrafo.
Y me parece que eso nos ayuda a encontrar figuras y nos ayuda a encontrar personajes o cualidad de personajes o de condiciones o de situaciones que normalmente no vemos en una lectura lisa y llana. Entonces habría que pensar no solamente en el sentido que nos puede provocar el texto, sino tratar de encontrar ese sentido emotivo que se conforma en la obra. Y bueno, en el caso que nos ocupa trabajar en encontrar el verdadero sentido que puede provocarnos la obra de Félix Suárez, es toda una aventura, es toda una aventura particularmente positiva, particularmente enriquecedora, aunque bueno, tiene la virtud de que también puede solo disfrutarse, porque tiene también esa cualidad, también puede solo disfrutarse, y eso me parece que es algo que, pues que atrae mucho en la obra del maestro Suárez. Ahora, sé que para definir la estructura de un poema o de un conjunto de poemas no es necesario, ni siquiera recomendable, reducirlos a interpretar únicamente el argumento, o la métrica, o la armonía, o la estructura literaria, aun cuando la obra represente cierta dificultad en su comprensión. Esto lo digo por mucha poesía del siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en donde había problemas para encontrar su justa interpretación, su comprensión. Ahora, tampoco es necesario para definir la estructura de un poema hacer un análisis conceptual de sus términos o de sus relaciones, como tampoco resulta obligado para entenderlo, para sentirlo, y el tratar de interpretarlo con los cánones clásicos de la literatura. Sí, el poeta no escribe para que sea examinado, eso creo, de acuerdo a las reglas de la literatura clásica, sino escribe porque tiene necesidad de sacar aquello que siente y que quiere compartirlo. Por lo menos eso es lo que yo creo que hace un autor. Entonces, aunque sé que algunos colegas no van a estar de acuerdo conmigo, con lo que voy a decir sobre todo, yo creo que el poema es pasión y que el poema se introduce en nuestra sensibilidad y para mí con ello basta, para que se dé esa simbiosis que comentábamos de autor-lector que todos los que escriben esperan. Para mí así de simple y de complejo es el asunto, ¿no? Pero seguramente estarán de acuerdo con la afirmación de que un texto literario necesariamente requiere una unidad. Y yo creo que esta circunstancia no se puede separar de aquello que en literatura debemos considerar como forma. Ya hemos aspectado en múltiples espacios que el objetivo final de la literatura es esencialmente producir imágenes estéticas, tomando el lenguaje como un sustrato de realización. Y en la obra que nos ocupa, el texto llama la atención por sí mismo, por su originalidad, por su construcción, por la belleza de su composición y por la conexión que produce la hermosura, porque es la hermosura de la palabra poética, desde las múltiples imágenes que nos regalan sus interpretaciones y metáforas. Los diversos segmentos que se integran a la obra que estamos comentando, es una obra que está integrada por diversos, son 12 segmentos me parece, cada segmento un poemario que algunos conocerán seguramente, quienes conocen más la obra de Félix, pero que ahora en este libro los pueden tener todos a su disposición. Así que podemos detenernos en lo que nuestro autor le llama de la mordedura del caimán, que seguramente algunos conocen, o en el amor incluso, que es el nombre de otro de los segmentos, o en señal del cuerpo, o en cualquiera de los 12 segmentos considerados como una unidad. Cualquiera produce un gozo exquisito e inexplicable que nos obliga a continuar con la totalidad. Bien, prometí que sería breve y quiero cumplir. Podríamos invertir todo el tiempo que ustedes quieran en la lectura y en el disfrute de este regalo que Félix nos entrega en la publicación de su obra. Y en todo momento encontraríamos nuevas e importantes revelaciones
que nos permitirían adentrarnos en sus interesantes interpretaciones y en no pocas reflexiones que se contienen en sus versos. Pero bueno, para un comentario abierto y sencillo como el que he pretendido realizar y el que además ofrecí desde el principio de estas palabras, me parece que ya llegó el momento de cumplir y culminar esta participación con una felicitación amplia, cordial, pero particularmente afectuosa a nuestro autor, y con una invitación a todos ustedes para que lo lean y relean para el goce del espíritu, para la satisfacción del momento y para sentir algo diferente de lo que normalmente sentimos en nuestra vida cotidiana. Muchas felicidades. Agradecemos la intervención del comentarista, el maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, y a continuación invito al maestro en Humanidades Félix Suárez a que nos dirija unas palabras. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues agradecer antes que otra cosa a la Escuela Judicial del Estado de México, su director, el doctor magistrado Joaquín Mendoza, y a su equipo de trabajo que nos han invitado precisamente a comentar este libro. Y bueno, pues sobre todo agradecer las palabras generosas y abrumadoras de mi amigo, mi querido Marco, como le decimos, de cariño. Bueno, lo que yo quisiera hacer, más que hablar, me gustaría, pero quisiera ante todo leerles algunos textos de esto que ha comentado aquí el maestro Marco, y sí me gustaría, por supuesto, que después pudiéramos platicar, si a ustedes les motiva, les llama la atención, como una pequeña sesión de preguntas, inquietudes, ¿no? Así es que empezaría por comentarles que este libro forma parte de una colección del Consejo Editorial de la Administración Pública, a quien agradezco de manera muy cumplida la invitación precisamente para publicar esta antología, que a la fecha tiene ya más de 40 títulos y que tiene una característica. El libro contiene un disco que viene aquí al final, con media hora o 40 minutos de grabación en voz de sus autores. Así es que lo que yo he hecho, por ejemplo, para ir poniéndome al día, a veces voy en el carro y voy escuchando estos discos que son de algún modo una manera como mucho más personal de leer estos libros, ¿no? Y que por otra parte no son solo de poesía, también de narrativa, ¿no? Bien, y sin más preámbulo, perdón, les leo algo de esta antología que recoge como asaltos, digamos, asaltos, digamos, está la memoria, como se llama, un libro de una querida poeta ya fallecida, y que recoge, les decía, algo así como 30 años del primer libro que publiqué
en el 84 hasta ahora, y quisiera empezar precisamente como empieza el libro, con poemas recientes. Bien. Les leo esto que se llama El Pozo. Estábamos ahí de pronto, sin pedirlo, frente al pozo, asomados con miedo al ojo quieto de la noche. Ardía el olor a tierra húmeda y un cuchillo de luz temblaba ya en el fondo, como sobre la piel acuosa de un animal. Era de verse aquello, mi Dios, el alma que tú me has dado, temblando como una hoja indócil frente al destino. El pirul pesa desde el interior de las ortigas la lenta savia triste de la cólera. Tras la rijosa planta se alza junto al muro la sombra hierática y nocturna del pirul. Desde sus ramas caen minúsculos corazones resecos. De niño subía yo hasta lo más alto, hasta los brotes más esbeltos, donde era ya invencible y el mundo parecía un ridículo escenario con grotescas miniaturas de trapo. No tengo memoria clara de eso. Yo cortaba las frutillas de reseca sangre para los pájaros y miraba desde lo alto las disputas que tejían mis tías con grandes voces y manos, como si fuera una madeja hecha de hilos y sabias rencorosas, envenenadas. No he vuelto a subir ese árbol ni a ningún otro. Imagino en todo caso que desciendo cada día por él, cada día un poco más, en dirección de sus raíces. Esto se llama Poemas para un cuerpo. 1. De las amplias potestades del aire, de las plazuelas en las que tomaba el sol en el verano, de los jazmines, ay, de los insólitos jazmines se aleja el cuerpo ya, su dolorido cuerpo, como el que abandona su casa un día con un pájaro desangrado entre las manos. 2. La hemos llevado al atardecer por la ciudad. Desde el auto, sus ojos son los de un viajero que mira por última vez, con calma, con tibia y desolada calma, las plazas, los puentes, las calles, la diminuta luz con la que el día se despide. Seguida aparece una selección de otro libro que se llama, que apareció en 2011 y que se llama El amor incluso. Les leo algo de esto. Abrazados, pero con ese, ¿no? No con Z. Arden con piel y huesos sobre el pabilo trémulo del día, las manos y los muslos enlazados, las bocas ávidas, convulsas, saben que luego de la inmensa llama, luego del fuego que los hiere y los alumbra, un día amargos se llenarán de frío. Semántica y cocina. El lenguaje es preciso en todo momento. Si quiero pedir pan,
pues pido pan. Si vino, pues vino entonces. Pero el amor, me digo, ¿cómo lo pido? Porque pedir amor no es de algún modo rogarlo, mendigarlo, y el amor, sabemos, no se ruega, no se pide, como podría pedirse en todo caso un buen corte de carne o una copa de Burdeos. Es gracia, ofrenda, derramada miel sobre tus heridas. Este poema pequeñito que se llama El mar. Puedes volver al sueño y soñar otra vez que estaba ahí, que había una mujer tristísima a tu lado que iba y venía de puntas por tu vida, sin descansar, sin agotarse, infinita siempre, como el mar recomenzando. Bueno, de este mismo libro les leo El día de la resurrección. Nos acostumbraron desde niños a creer que luego de muertos en algún momento despertaríamos, que resucitaríamos con todo lo que somos, ¿no? Y curiosamente eso no está en el Apocalipsis, ¿eh? Aparecen, creo que Sofonías, un profeta menor. Y él habla de eso, que bueno, todos lo escuchamos hasta en la misa. El día de la resurrección. Ese día, amada, sobre el umbroso valle de Josafat, no despertaremos tampoco juntos, ni volveré a mirar como hoy y en otros días el primer rayo de luz sobre tu cara. Nada está escrito, nos volverá a la dicha. Por allá de 2004 apareció un libro que se llamó Legiones. Y era un libro con el que quería de algún modo reproducir el tono, pero también cierta retórica, digamos, con la que se escribían los poemas y los epigramas latinos y griegos. Tiene un par de epígrafes. Solo voy a leer uno, que es de Sícoro, que dice: no es verdad este cuento, ni viajaste en las naves de buenos bancos, ni llegaste a los palacios de Troya. Alcíbades. Alcíbades, señor de soga y cuchillo, temido y repudiado por legiones y capitanes de toda Roma. En otro tiempo, su palabra y su valor inspiraron nuestras vidas. Nadie en toda Roma apostó por tanto. Nadie en toda Roma tuvo tal rectitud. Por
por eso los esclavos y libertos de oscura piel, los jóvenes tracios, los rubios extranjeros de allende el mar, los seguimos embrazando a su lado los escudos. Desde los viejos tiempos del poderoso Aníbal, nadie tuvo a Roma entera en lo ancho de su mano. Nube de tábanos fue, azote de langostas, dolor de parturienta fue para la ciudad. Esa es su historia de vigor. Ahora, manco, envejecido y ciego, Alcíbades Carpacho, general de libertos y hombres libres, a cambio de su espada y su coraje, ha aceptado la infame protección del César y el Senado, y hoy, camino a casa, dolor para sus canas y las mías, en medio de una ronda de bufones y horribles cortesanos, lo he visto entreteniendo con la panza a la vulgar querida del tribuno. Lares. Esta era la casa. Allá crecía el ganado y las vacadas tiernas de leche. Más al fondo había un granero repleto y tibio, abierto siempre para abastecer la mesa y los espléndidos banquetes. Y justo aquí, en el umbral, el altar doméstico de nuestros lares, los celosos guardianes, los ingratos y terribles protectores. Un día de pronto se marcharon y las ubres del ganado se partieron. Se cubrió de sal y de ceniza el campo. No oí a mi padre nunca más cantar, ni a mi madre la volví a mirar cepillándose la oscura trenza. Una nube de cuervos ensombreció de pronto los tejados. La más dura piedra se volvió caliza y azogue tormentoso el insumiso estanque. Esta era la casa. Hoy es un largo y silencioso gemido que me ahoga. Bueno, no lo voy a leer todo. Les leo algo de otro libro que estuvo antes. 3 poemas más. Este es un libro que escribí por allá a mediados de los 90. Que se llama En señal del cuerpo, y nació precisamente de otro libro. Todos los libros vienen de otros libros. Este viene del Eclesiastés, que como ustedes saben es un libro que está en la Biblia, y por eso se llama este capítulo así, a la sombra del Eclesiastés. Ustedes recordarán que el Eclesiastés es un libro de una melancólica desesperanza, cosa rara, digamos, bueno, si exceptuamos Job, cosa rara en la Biblia. Y bueno, y el Apocalipsis y otros libros, ¿no? Pero a la sombra del Eclesiastés.
Es este el mismo aire, la misma luz, el mismo cielo convertido en agua, la misma lija que devastó a mi padre y a mi abuelo, la misma piedra intacta. Y solo hoy, este instante, solo esta dicha pasajera y mía no volverá. Este es una cita del Eclesiastés que dice: ¿qué gana el que se afana con fatigas? Eclesiastés 3:9. Por eso hoy me he quedado en cama, inmóvil, sin hablar, y me he puesto a recordar de pronto los mustios girasoles de septiembre, la mancha roja que dejaron en tu falda, y nada más. No he pedido ni deseado nada más. Me he quedado así, inmóvil, en silencio, como deseando que no me oiga el desconsuelo. Él comenta: miraremos el cielo detenidamente mientras pasa. Lo veremos cruzar por una sola vez, en una sola noche, juntos. Bajaremos los ojos después, los mancharemos con polvo, para que el cuerpo, mujer, no olvide en esas horas su destino. Bueno, y concluyo con un poema, ya no sé cuál, con vuelvo a otro libro anterior que se llama, bueno, ya les decía, Legiones, y esto se llama Historias Romanas 2. Sufre la triste Flavia de un atroz tormento. Supone que Antonio el Cojo, el unigénito de Marcos, la dejará algún día por otra, o más bella o más joven. Eso, le han dicho, sucede siempre. Atormentada, bebe entonces del agrio vino de su amargura, y a ciega su corazón se arrumba y se deslíe. Fermenta tiñas, tufos, oscuros tóxicos de azufre. Ella ignora que el suave cojo es suyo, y aunque desaparece así de pronto, y nadie sabe con certeza dónde o con quién hallarlo, el gato cojo, el desgarbado Antonio, vuelve tarde o temprano, y como cada noche, ella le sirve reconciliada una tibia ración de leche mezclada con veneno. Gracias. Agradecemos los poemas que nos ha dedicado el maestro Félix Suárez, y en este momento damos paso a la sesión de preguntas y respuestas.
¿Algún comentario que deseen realizar? Yo nada más. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradecerle que nos haya dedicado estos poemas. Es un agasajo escuchar de propia voz del autor, leer estos poemas tan profundos, tan bonitos, que hablan mucho de su interior. Todo lo que expresa es una belleza y es repito, un agasajo para los oídos de los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues primeramente, pues qué efectivo que se haya presentado en un espacio como este, muy distinto a como suele hacerse una presentación, sobre todo de poesía, pero pues es un aliciente porque en un espacio como este se respira también lo humano y yo creo que el libro lo ofrece, ¿no? En segunda, pues me parece que el libro Félix se puede, bueno, de hecho es una retrospectiva, ¿no? Es a la manera de una retrospectiva, empezando con uno de los poemas recientes, de tus poemas recientes, o bueno, una parte de los poemas recientes, y cómo se viene desarrollando hacia atrás esa evolución que desde La mordedura del caimán, que yo recuerdo haber leído y nunca imaginé, porque hasta de momento, pues yo subestimaba, ¿no? A ver, ya éramos compañeros en comunicación social y de repente me dan a leer La mordedura del caimán y yo pues lo leí así hasta, quizás desdeñosamente, ¿no? Como diciendo, ay, este huequito, ¿de qué se trata, no? De Félix, ¿no? Porque estaba flaquito, ¿no? Entonces lo leo y de repente, de primer momento dije, esto es poesía mayor, ¿no? Y yo creo que Félix inició siendo un poeta mayor, ¿no? Yo desde ese momento dije, ¿qué es esto? Esto es verdadera poesía, ¿no? Y a lo largo de sus posteriores trabajos, pues ha mostrado una evolución que no se puede llamar evolución, ¿no? Sino que yo creo que él es artífice de un poema único, como lo hace un pintor que logra la gran obra. Un pintor siempre hace, o un verdadero artista, hace una única obra, ¿no? Una obra diversificada en muchas manifestaciones, pero es una única obra, ¿no? Y yo creo que en el caso de Félix se da lo mismo, es un único poema con muchos matices, ¿no? Y este libro nos hace ver esto mismo, pero sobre todo nos da a entender, nos refleja, nos brinda, como dice Marco, afecto, pero hay también otras cosas, como es una espiritualidad, sentido del humor, y no se diga sensualidad rayando en la sexualidad, ¿no? Que es pues sabrosa a final de cuentas, ¿no? Y dicha en las palabras de Félix, pues yo he visto o he estado en otras presentaciones donde sobre todo a las mujeres les cala, les afecta de manera especial. Felicidades tanto al espacio donde se presentó, a Marco, que pues ha hecho una presentación pues muy emotiva, elocuente, pero aunque él dice que no, yo creo que está bien interpretada, sin artificios academicistas ni mucho menos, pero es una valoración pues muy humana y muy bien interpretada. Felicidades a todos y a este público que pues yo creo que le va a calar el libro. Muchas gracias.
En principio quiero presentarte un saludo de parte del magistrado presidente, del doctor Sergio Javier Medina Peña Nostra. Te manda un muy afectuoso saludo. En segundo lugar, agradecerte a nombre de todos quienes integramos la Escuela Judicial este bello momento, porque quienes aquí laboramos estamos en una dinámica de otro espíritu, es decir, somos normativos, nuestra racionalidad es normativa, no deja de ser espiritual, pero con una racionalidad. Y el que nos vengas a traer estos nuevos aires y a provocar que nuestro amigo el maestro Marco Antonio haga evocación de tantas andanzas, de tantos momentos de espiritualidad, nos hace ver que la poesía tiene como característica hermanar a los espíritus. Te quiero hacer una pregunta a partir de mi docta ignorancia y además de mi deformación normativa. A lo impecable de tu redacción, a la claridad en la métrica, en la rima, a todos estos elementos externos que son impecables, ¿dónde Félix Suárez tiene esa caja diamantina de Lander que toma tinta de oro para expresar esta belleza de valores? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde guardas esa inspiración? Gracias. Doctor, gracias extremadamente por darnos aquí este cobijo para platicar poesía y estas cosas que se le van ocurriendo a uno, porque en realidad es eso. Bien, bueno, la poesía y el arte todo nace, por supuesto, de la vida, ¿no? Me parece que de ahí uno recoge y intenta cernir o filtrar en un poema lo mejor, digamos, de la experiencia, ¿no? Y aquí voy a decir algo que contradice mucho de lo que he dicho en otro momento, ¿no? Y que a lo mejor también va en sentido contrario a muchas de las cosas que uno acostumbra a pensar sobre la poesía, ¿no? Sí, vienen de alguien, ¿no? Surgen de alguien, pero a mí me gustaría que después los textos se mantuvieran, digamos, como independientes. Siempre el autor hace mucho estorbo. Alguien decía que todos los poetas tendrían que ser póstumos, ¿no? Y tiene razón. Uno deja de leer a veces ciertas obras porque ha conocido a su autor. Sí, porque al final es un humano como todos los demás, ¿no? Y estos vamos, como todos los demás tiene pasiones y horribles defectos, ¿no? Y lo que uno quisiera, digamos, mostrar en sus textos es ese hombre, es ese humano lleno de debilidades y defectos, por supuesto, pero ya sin un rostro ubicable, ¿no? Me adhiero a lo que decía Marco, ¿no? El poema siempre buscará el guiño, un guiño y la apropiación de él por parte de sus lectores, ¿no? No sé, por ahí va el asunto.
continuación, el quinteto de cuerdas universitario nos deleitará con las melodías Canon en re mayor de Johann Pachelbel y Pequeña Serenata Nocturna de Mozart.
Agradecemos al Quinteto de Cuerdas Universitario por la encantadora intervención musical. Y continuando con el programa, invito al director general de la Escuela Judicial, doctor en Humanidades Joaquín Mendoza Esquivel, a que haga entrega de los siguientes reconocimientos.
al maestro en Humanidades, Félix Suárez, por la destacada presentación del libro También la noche es claridad, de su autoría. Y al maestro en Derecho, Marco Antonio Morales Gómez, por su destacada participación como comentarista de la obra. De esta manera, damos por terminado el evento, agradeciendo su asistencia y deseando que pasen una excelente noche.